Buenas tardes. Bienvenidos al debate que yo digo que es el más importante del día, fundamentalmente porque es la primera vez que para estas lides se sientan en la misma mesa las tres escuelas de negocio españolas mejor valoradas por la crítica, como en el cine, a nivel internacional, y están en el top 10 moviéndose. Un año le quita la posición una a la otra, al año siguiente la otra a la una, y así andan. Muchas gracias, en este caso, a Javier, a Daniel y a Juan, y también a Fernando Jáuregui, al que admiro, y me alegro mucho que sea la persona que conduzca este evento. Digo que es la más importante de todas porque verdaderamente es difícil sentar a estas personas que están aquí hoy en la misma mesa juntos, porque tienen ocupaciones, digamos, que le absorben su tiempo y porque son las tres escuelas españolas de negocios más importantes del mundo, ¿vale? Y están en el top 10. Ahora, a continuación, vamos a poner un vídeo de la iniciativa E2020, liderada por Fernando Jáuregui. Dura 2 minutos y poco, ¿vale? Pero es un vídeo que resume muy bien las experiencias de emprendedores, que es lo que están haciendo ellos, grabar experiencias de emprendedores para darlas a conocer delante de otros emprendedores y de inversores. De aquí a 2020 pues estarán haciendo este trabajo y ya está dando sus frutos con 24 conferencias, y son menos o más me corregís. Pero sin más, si lo tenéis preparado lo podemos poner mientras que viene la gente que están entrando, las personas que faltan para la sala, ¿vale? Venga, muchas gracias. No es una novatada, está reconociendo el formato del vídeo, esto suele ocurrir, ¿vale? Fernando, si quieres dedicar unas palabras mientras tanto te lo agradezco. No, sí, ya viene, pero un minutito y medio puede tardar. Bueno, hola. Que parece que la técnica está en contra de nosotros en estos momentos. Muchísimas gracias por estar aquí. Me da la impresión de que Joaquín no ha exagerado nada al decir, y no me refiero a mí naturalmente, que el panel que tienen ustedes aquí hoy es verdaderamente excepcional. No solamente porque representan a las tres escuelas, digamos, de negocios española, digamos, con mayor representatividad y mayor calidad docente, sino porque el perfil de las tres personas que me acompañan en estos momentos es verdaderamente excepcional. Yo no voy a procurar que luego les repartan a ustedes los currículum de todos ellos, los currícula que dicen los profesores, de todos ellos. Yo no los voy a leer porque son verdaderamente largos, excepcionales, están llenos de datos y de cosas, sino porque yo creo que han hecho una trayectoria muy intensa en sus vidas, los tres. Por lo tanto, me parece que nos van a ilustrar muchísimo sobre un tema que supone, tal y como yo lo entiendo,
la auténtica revolución que necesita en estos momentos España. Es decir, la conversión desde la mentalidad de funcionario. El 70% de los jóvenes españoles todavía, según las encuestas, o por lo menos según las encuestas del año pasado, es posible que hayan variado algo, a todo lo que aspiran en esta vida es a ser funcionarios. La conversión de esa mentalidad hacia una mentalidad más emprendedora, por lo menos en un porcentaje significativo de ellos, me parece que es la gran revolución que necesitamos, la gran transformación que necesita este país para, de alguna manera, incorporarse al, ¿cómo diría yo?, pues a las tendencias más modernas, más activas y más atractivas. Cualquiera que piense que con una mera reforma laboral que consista en abaratar el despido vamos de verdad a crear empleos, yo creo que se equivoca. Me da la impresión de que estamos ahora mismo en una especie de contrarreforma laboral que consiste en matizar esa primera reforma laboral con leyes complementarias, con normativa complementaria, que consista en potenciar el carácter de autónomo, esto es muy importante, y el carácter emprendedor, que esto es más importante todavía. Nada de esto se dará si no reformamos planes de estudio, si no reformamos mentalidades en colegios, en universidades, en centros de formación profesional, en academias e incluso en estos centros superiores de negocio, en estos centros superiores. Por eso mismo es muy importante el perfil de las tres personas que me acompañan, a los cuales yo les voy a ir proponiendo temas y ellos pues van a ir contestando. No les estoy pidiendo que hagan grandes exposiciones iniciales, sino simplemente que vayamos desarrollando diversos temas, diversos problemas que en estos momentos tenemos planteados para la reconversión, para esa revolución mental a la que me estoy refiriendo, y ellos pues que vayan comentando sus opiniones y sus posiciones al respecto. Ahora mismo sigo sin saber si vamos a poder empezar con el vídeo o no. Sí. Entonces me callo y ahora volvemos a empezar. Vamos con el vídeo, que era lo previsto. Ana, Antonio, Benjamín, Lucía, Gabriela son solo algunos de los cientos de emprendedores a los que hemos conocido a lo largo de este último año. Nos han contado sus orígenes, nos han explicado su idea de negocio, las dificultades con las que se han encontrado y sobre todo nos han dado buenos consejos para los nuevos emprendedores, recomendaciones sencillas pero esenciales para los que empiezan de cero, decididos a poner en práctica su propio proyecto empresarial o, dicho de otro modo, hacer realidad su sueño. Ahora nos proponemos un objetivo aún mayor: crear cultura emprendedora desde la base, desde la formación, en colegios y universidades. Y con este propósito nace Educa 2020. Os presentaremos también el libro Las 200 mejores historias ejemplares, es decir, un compendio de los mejores reportajes, los protagonizados por los emprendedores más fascinantes, esos que durante el tour de nuestra caravana E2020 nos han llamado más la atención por su coraje y su capacidad de innovación. Las presentaciones de los documentales y el libro darán comienzo al Día del Estudiante Emprendedor. Habrá jornadas de trabajo en los centros de formación y talleres con los alumnos para elaborar planes de empresa. Elegiremos entre todos un proyecto de empresa común del centro, que será grabado, expuesto en una página web y entrará en un concurso nacional. Tendréis noticias de nosotros también en el curso que viene, a partir de septiembre. Mientras tanto, continuamos recopilando ideas y consejos de los emprendedores que seguimos descubriendo por toda España. Nos vemos en la Ruta 2020. Bueno, yo no había visto el vídeo, veo que está poco locutado, evidentemente. Más bien es un vídeo mudo, que podríamos decir. Pero, en fin, supongo que de lo que se trata es de enseñar que hay gente destacada que está detrás de los programas de emprendedores. Parte de la revolución de la que estamos hablando consiste en convencer a los estamentos oficiales de que efectivamente tienen que apoyar unas alternativas en la vida laboral,
en la vida social y en la vida económica, que en estos momentos pues, no son las preponderantes. Yo sí he visto que la palabra emprendedores se ha puesto de moda, y con esto vamos a empezar ahora. He visto que se ha puesto de moda. Lo que no sé es si será una moda pasajera, si es que hay que hablar de emprendedores, si es que hay que decir que se apoyan programas de emprendedores, si es que hay que decir que emprendedores, la palabra emprendedores está de moda, pero detrás de eso en realidad no hay nada sustancioso. A mí debo reconocer que me preocupa muchísimo que, por ejemplo, la ley del emprendedor famosa pues todavía no haya sido aprobada como tal. Han sido aprobadas normativas complementarias, pero la ley del emprendedor como tal todavía no está en el Boletín Oficial del Estado, y eso me parece peligroso. Pero sí es verdad que nosotros hemos hecho, en el recorrido que hemos hecho de emprendedores, detectando casos de emprendedores, enseñándoles, mostrando sus historias verdaderamente ejemplares en todos los casos, sí es verdad que hemos visto que existe una voluntad por parte de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de las cámaras de comercio, de las organizaciones empresariales, de las grandes empresas del IBEX, existe una voluntad de apoyar programas para los emprendedores, de impulsar de muchas maneras este movimiento emprendedor que por primera vez en la historia, se está dando en España. Y ya digo que nada de esto conseguiremos si no empezamos con una educación para el emprendedor. Nosotros, después de este programa de Emprendedores, en nuestro grupo periodístico y en otros grupos periodísticos que nos acompañan también e institucionales, a continuación vamos a poner en marcha el programa Educa 2020. Vamos a base de vídeos en los que se habla, no como este, vídeos hablados, y a base de libros que vamos a elaborar y a base de testimonios que vamos a llevar, vamos a ir recorriendo pues tanto escuelas de negocios como universidades, como colegios, como centros de formación empresarial. Vamos a ir recorriéndolos para decirles a los alumnos que el futuro está en otra parte, que simplemente con la España de los hidalgos, funcionarios, soldados, curas y pícaros, pues ya no se puede seguir adelante, que esta España tiene que cambiar, que tiene que ser otra cosa. Ese va a ser nuestro programa Educa 2020, del cual espero tener la oportunidad de venir aquí y hablarles a ustedes cuando lo tengamos ya en marcha, que será a partir del mes de septiembre. Pero ahora yo quiero presentarles, o mejor no les voy a presentar siquiera, pero porque yo creo que, en fin, son personas lo suficientemente importantes como para no necesitar que nosotros hagamos ahora mismo una extensión de sus currículum. Ya digo que, si puede, yo le pediría a los organizadores que lo repartan a continuación, porque verdaderamente pues son largos, importantes y la calidad la vamos a ver, la calidad de las personas que tengo a mi alrededor la vamos a ver a través de sus intervenciones. Yo les pediría a cada uno de los tres que durante 2 o 3 minutos, o 5 como mucho, nos expongan cuál es su visión del gran problema educativo que tenemos en torno a los emprendedores, en torno al tema de emprendimiento, vencer esta inercia del 70% de los jóvenes que quieren ser funcionarios. ¿Cómo ven ellos este problema? ¿Cómo se podría abordar y cómo se podría superar? Y a partir de ahí iniciaremos un coloquio en torno a temas muy puntuales, sabiendo que, por supuesto, al final ustedes tendrán la palabra, por supuesto. Entonces le pediré a Daniel Santiso, que viene en representación de ESADE y que ya digo que tiene un currículum muy largo y la verdad es que muy envidiable, hay que reconocerlo. A sus 44 años ya es un señor verdaderamente notable en muchas cuestiones. Le pediría que desarrollase este primer punto en la medida en que le parezca conveniente y necesario, pero no más de 5 minutos para luego poder entrar todos en un coloquio. Adelante, Daniel. Bueno, lo primero, buenas tardes, espero que funcione bien el micro. Ahora. Lo que quería hacer primero, antes de contestarle a la pregunta, era obviamente dar las gracias a la Comunidad de Madrid, a Madrid, por organizar este tipo de iniciativas. Y yo tenía una presentación, 50 láminas preparadas, con lo cual no os la voy a pasar.
Pero creo que es tiempo de empezar a destruir bastantes mitos. Yo me dedico a esto en Twitter, en mi cuenta de Twitter, destruir mitos sobre España. Hay un primer mito, y por eso hago el agradecimiento a Madrid, la Comunidad de Madrid, está aquí Iñaki, he visto la gente de ENISA justo antes. El primer mito que hay que destruir es que estos temas de emprendimiento, o sea, las startups, Silicon Valley, Tel Aviv, todos estos corredores surgen por generación espontánea de la mano invisible del mercado. No es cierto, ¿vale? O sea, la mano muy visible del Estado estuvo muy presente en las fases de arranque. Es decir, uno no entiende Silicon Valley si no lo contextualiza. Segunda Guerra Mundial en particular, los americanos muy preocupados de que los misiles de larga distancia alemanes y los U-boats alcanzaran la costa, el corredor de Nueva York y Boston, donde tenían concentrado sus industrias, y entonces van a empezar a pasar los contratos militares de inteligencia, etcétera, hacia la otra costa. Estaban menos preocupados por los japoneses. Y esto explica, obviamente, eligieron la otra costa porque también allí estaba Stanford y Berkeley. Es decir, no nos engañemos, había un ecosistema preparado. Y a partir de aquí se vertebra Silicon Valley. Pero los primeros contratos son contratos militares, el Estado. Lo mismo ocurre con Israel. Uno no entiende el milagro israelí sin los programas YOSMA del gobierno israelí, que fomentaron Venture Capital, toda una serie de iniciativas. Y lo digo porque, por eso enfatizo el agradecimiento, es decir, si no hubiera habido inversores públicos, instituciones públicas que apostaran, probablemente estaríamos en un estado todavía peor que en lo que estamos actualmente. El gran problema en España no viene, se puede criticar la inversión pública, que no es siempre eficiente, etcétera, pero tiene un gran mérito que por lo menos es de existir. El tema es que en España, cuando uno empieza a comparar, por ejemplo, con la inversión en I+D pública y privada, es que estamos muy rezagados con Alemania. Es decir, en Alemania 80% de la inversión en I+D procede de las entidades privadas, no de las entidades públicas. Entonces, lo primero que habría que hacer es, obviamente, agradecer a las entidades públicas de haber mantenido este esfuerzo. Probablemente incluso podría ser superior, mejorable, pero desde luego necesitamos también activismo desde el lado privado, mucho más de lo que hemos tenido. Cuando tenemos una crisis como la que estamos viviendo, lo terrible del ladrillo es como un Dutch disease, pero un Dutch disease, sabéis, las enfermedades holandesas lo que provocan cuando descubres petróleo es que todo el capital y todo el recurso se te van hacia ese lugar. Nuestro caso ha sido este, o sea, gran parte del capital se ha dirigido ahí, pero además el capital humano. Y aquí vengo al tema que es la primera pregunta, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención son desde el punto de vista de la formación educativa. Yo he pasado toda mi vida fuera de España, nací, me crié, me eduqué, trabajé toda mi vida fuera. Soy agnóstico desde el punto de vista de escuelas de negocio, no he hecho ninguna de las tres. Hice mi MBA en otra. Me parecen las tres extraordinarias, ESADE en particular, obviamente, porque creo que tienen el ADN emprendedor. De hecho, la directora general de ESADE viene de ese mundo, del mundo del entrepreneurship, del emprendimiento, y creo que es un gran lujo en ese sentido. Pero es verdad que al mismo tiempo que tenemos este milagro español, esto es una anomalía, ¿vale? Una anomalía mundial, otro mito. España tiene en el top 25 de las escuelas de negocio mundiales a tres en el top 25. No hay ningún país en el mundo con el nivel de PIB per cápita que consigue esto, ¿vale? O sea, no hay ningún país en el mundo. Entonces tenemos aquí una cosa increíble, es que este país sabe crear instituciones de primer liga mundial académicas, ¿vale? También. Ahora, la dificultad es que no siempre tenemos este milagro que ocurre. Y si vamos más al tema universitario, es más problemático. Por ejemplo, a mí me llamó la atención de que en esta última década, en los últimos 12 años, son datos del INE oficiales, yo ocuputé, soy economista, me gusta mirar los datos y ser preciso, y aquí me llevé una sorpresa. Entonces, si estáis bien sentados, ahora os doy el dato. Las carreras de informáticos en este país, de ingeniería industrial, de ingeniería de telecomunicaciones, de matemáticas, las matrículas
en los últimos 12 años, menos de 10 años, se han desplomado de un 40%. 40%. Es decir, en un área donde precisamente hay sobredemanda mundial, ¿vale?, de ingenieros de este tipo. Y somos un país que ha bajado 40% las matriculaciones. Hay miles de razones a esto, no me da tiempo aquí alargar en los 5 minutos. Esto desborda obviamente el ecosistema de las escuelas de negocio, por supuesto, pero no deja de ser llamativo y probablemente nos deberíamos preocupar cómo transformamos estas carreras de informáticos, de ingeniería industrial, de ingeniería de telecomunicaciones, de matemáticos, en mucho más atractivas. Por cierto, en particular para las mujeres, porque hay un desfase de género absolutamente brutal, es decir, para 1 de cada 10 son mujeres. Entonces, deberíamos como país, a nivel de instituciones públicas, a nivel de instituciones privadas, a nivel individual, a nivel institucional, mirar más lo que nos ha ocurrido aquí en la última década y darle un poco de vuelta a esto. Repito, sabemos crear instituciones de primer orden mundial. Lo están demostrando, somos aquí 3 representantes de ellas, y no lo digo solo por ESADE, YES es espectacular, el IE es espectacular, y al otro lado hemos tenido un desplome de 40% de esas matrículas, ¿vale? Entonces, yo creo que aquí hay un gran reto. El otro gran reto tiene más que ver, hablamos mucho del tema cultural, ¿no? Es decir, que en España se carece de cultura emprendedora. Yo os podría mostrar datos de la OCDE que dicen un poco lo contrario. Es decir, en este país, si tú preguntas, hay una encuesta de la OCDE, que era de las láminas que había preparado, que muestra de que si tú preguntas si te sientes capaz con habilidades para crear empresas, es decir, con potencial de arranque emprendedor, España es uno de los países donde el porcentaje es más elevado, y es más elevado antes de los años de la crisis, ¿vale? No es solo el efecto de la crisis, etcétera. Y es comparable con los emergentes tipo Brasil, etcétera, donde aquí a mí no me sorprende el dato. Pero España está muy por encima en estas encuestas de la OCDE, repito, ¿no? Son encuestas varios países, muy por encima de países como Francia, Alemania, etcétera, cuando le preguntas si te sientas con las habilidades de emprender. Ahora hay otra pregunta que es letal. Claro, ¿por qué no emprendes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque nuestras tasas de emprendimiento son bastante bajas. Y entonces te aparece un factor que es el miedo al fracaso. Y entonces, yo no soy de los que creen las explicaciones culturales, ¿vale? Nunca me he creído. Los latinos no tienen un ADN que les impide de emprender. Hay cantidad de ejemplos de grandes emprendedores latinos. Por cierto, el venture capital a nivel mundial ha sido inventada por una española, Isabel la Católica, ¿no? O sea, le llega un emprendedor, además extranjero, le está diciendo de que vas a perder prácticamente tus joyas si emprendes esta aventura conmigo, este venture conmigo, Cristóbal Colón. Esta señora apuesta por él, ¿vale? Y además, obviamente, descubren que suele ser con las startups y con los ventures a veces algo mucho más grande de lo que era el punto de partida, ¿vale? O sea, el venture capital a nivel moderno ha sido inventada por una española. ¿Qué pasa? El ADN, de nuevo, no creo que el factor cultural no te explica ese impedimento. Lo que sí te explica son factores institucionales. Y Iñaki se ha referido a algunos de ellos. Es decir, si tú en este país fracasas como emprendedor, ¿vale? El problema no es que simplemente culturalmente esto está mal visto. O sea, no nos engañemos. Es que si fracasas como emprendedor, yo me llevo por delante mi patrimonio empresarial y mi patrimonio personal. Es decir, que no solo quiebro la empresa, quiebro mi matrimonio. Vale, si estoy casado, y si no estoy casado, pues también tengo que exiliarme de este país, porque de todas maneras me van a perseguir o embargar todo lo que tengo a título personal. Entonces, obviamente, esto es un impedimento. Y termino por esto. También quizás aquí le tenemos que dar una vuelta a esto. Y esto es un cambio radical en la institucionalidad del país, ¿no? Es decir, no es un tema solo cultural, etcétera, es un tema institucional. Tenemos que cambiar las reglas del juego. Y termino solo con esto ya. También nos tenemos que creer, creo que esta mañana alguien os lo ha dicho, no sé si Gonzalo de Guaira os lo ha dicho, pero es algo que se le oye repetir varias veces, pero yo lo creo profundamente. Tenemos que creernos que las reglas del juego no están escritas. Es
Y esto es fundamental. Las reglas del juego no están escritas. Entonces, hay un país que se ha creído que las reglas del juego para ellos no estaban escritos. Estos señores no tienen agua, no tienen petróleo, no tienen gas. Tienen además vecinos que lo único que quieren es echarlos al mar, ¿vale? Incluso aniquilarlos. Se han creído que las reglas del juego no estaban escritas para ellos y este país, Israel, hace 40 años era el líder mundial, productor mundial, exportador mundial de naranjas. Era el país de las naranjas, ¿no? Es un ejemplo que doy bastante. Y le hemos arrebatado, por cierto, esa corona. O sea, los españoles somos productores, líderes mundial de cítricos, etcétera. Pero claro, Israel ha hecho otra cosa en los últimos 30, 40 años. Se han creído que las reglas del juego no estaban escritas para ellos y que podían escalar las cadenas de valor, generar lo que hoy han hecho, es decir, colocar 160 startups en el Nasdaq, ¿vale? Es la tercera potencia mundial, 7 millones de habitantes, que tiene más startups actualmente cotizando en el Nasdaq, justo después de Estados Unidos y de China. Por cierto, el doble de toda Europa, 7 millones de habitantes. Se han creído que las reglas del juego no estaban escritas. En este país, y ya termino, hay gente que se cree que las reglas del juego no están escritas. Y siempre pensamos, yo claro, tengo un tropismo más bien en pensar en las startups tecnológicas, pero los emprendedores obviamente desbordan estos ámbitos. Hay un señor del norte de este país que probablemente no ha escuchado ningún economista, ninguna business school, es decir, si hubiera escuchado los economistas, le hubieran dicho, no, esto del textil, ¿sabes? Olvídate, macho, porque esto es solo para los del sudeste asiático, los de India, y como probablemente no se ha enterado, ¿vale? Pues él fue a su bola y se ha creído que las reglas del juego no estaban escritas, ¿vale? Y este señor ha generado más de 100.000 empleados hoy en día, es Amancio Ortega, es Inditex. Y se ha creído lo mismo que los israelíes o que en su día Isabel la Católica, que las reglas del juego no están escritas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Esto de Isabel la Católica como business angel y de Colón como emprendedor, esto tenemos que lo vamos a patentar, ¿no? Porque es bueno, la verdad es que es bueno, y lo que es bueno hay que decirlo, es bueno. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra durante los mismos 5 minutos a Daniel Soriano, que es director del Centro Internacional de Gestión Emprendedora y profesor de Gestión Emprendedora de la IE Business School, y también tiene un currículum larguísimo que, por supuesto, luego repartiremos con la benevolencia de los organizadores. Yo también aprovecho, por supuesto, para agradecer a la Comunidad de Madrid la posibilidad de estar aquí todos y, en fin, incluso creo que Madrid Emprende debe tener algo que ver con todo esto, ¿no? Sospecho que te veo a ti aquí muy en primera fila. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la exposición. Yo creo que es muy interesante ver toda esta información que nos ha comentado de entorno, ¿no? El contexto yo creo que es muy importante, ¿no? A nivel más personal, yo estudié Ingeniería Informática, después hice un máster en IE, que me abrió mucho los ojos, ¿no? Es algo que también sucede mucho también en las escuelas de negocio, que de repente pues alguien llega y dice, mira, esto que nunca te habías parado a pensar del contexto resulta que existe, ¿no? Resulta que tú cuando estás en una carrera, y yo creo que es un poco bueno, donde yo sí quería centrarme un poquito más, ¿no? En la propia experiencia un poquito más personal sobre esta motivación que pueda tener la gente joven cuando sale a la calle, ¿no? Y qué quiere hacer, ¿no? Pues claro, ocurre que cuando estás en la universidad, al final llega un punto en el que, vamos a decir, el contexto no sabes muy bien ni siquiera dónde estás, llegas a... ¿Cómo esto? Anda, qué bien. Bueno, y quería centrarme en la transición, ¿no? Un poco esta de la universidad al final a tener como una manera diferente de reflexionar sobre el mundo real. Dentro de lo que sería mi actividad como director, llevo diferentes proyectos, también doy clase en el IE, y una de las sorpresas más gratas que tuve este año es un proyecto que llamamos Comprometidos, en el cual trabajamos con 30 jóvenes un fin de semana y que venían de backgrounds absolutamente diferentes. No tenían ningún tipo... Algunos, bueno, todos tenían que ser, evidentemente, universitarios o tenían que estar casi en el último año de carrera, porque uno de los premios que dábamos era precisamente eso, ¿no? Unos máster y todavía están trabajando en los proyectos. Pues bueno, resulta que cuando tú no
te expones, por mucho valor que tú puedas dar, porque cuando estás en ingeniería informática o cuando estás en otro tipo de carreras generas muchísimo valor, pero ¿dónde va ese valor? ¿Cómo puedes canalizar eso? ¿Cómo puedes siquiera tener una experiencia en la cual te puedan decir que eso es posible poder realizarlo? Pues resulta que cuando tú hablas con 30 jóvenes en los cuales estás trabajando un fin de semana 100% dedicados a ellos, donde el talento que tienen lo saben canalizar, es más, saben ponerse en esa mentalidad que no es ni siquiera de error, o sea, esto está bien o esto está mal. Una de las cosas que tuvimos que hacer, lo primero de todo, el primer día, es decir, señores, señoritas, aquí estamos para aprender. Es decir, o aciertas o aprendes. Pero aquí no hay bien o mal. Y esa es una de las principales cosas que uno al final tiene que también que empezar a manejar ese vocabulario, porque al final cuando estás en un entorno universitario parece que nos acostumbran mucho a eso del bien y el mal. Y lo mismo ocurre al final, también me encargo al final del desarrollo de proyectos de innovación en grandes empresas. Es decir, pues otros programas que también tendrá IES, SADE, en grandes compañías donde al final directivos son formados y evidentemente las propias empresas también aprovechan para desarrollar proyectos de innovación. Dada cómo está la situación actual, lo que hacemos es, en todo tipo de sectores, ya sea energía, seguros, banca, construcción, sea lo que sea. No es algún sector en particular, todos están deseando lanzar nuevos proyectos. Y luego al final te das cuenta que tienes gente que ha visto mundo, gente que tiene una experiencia dilatada, con los cuales tú estás desarrollando proyectos. Te das cuenta que tampoco está del todo bien diseñado una estructura en la cual esos propios empleados puedan ser los líderes o puedan llamar a sí mismo emprendedores dentro de una compañía, ¿no? Ya no estamos hablando de gente que todavía no ha pisado el mercado, estamos hablando de personas que ya tienen una trayectoria dilatada, tienen conocimiento, tienen experiencia y que si al final queremos lanzar nuevos proyectos y queremos innovar, en el caso, por ejemplo, dentro de una corporación, el jefe no lo sabe todo. Lo que está ahí, el caldo de cultivo, está dentro de las personas que están en el día a día. Y eso es lo que estamos tratando de incentivar. Y esa es una de las cosas con las que nos encontramos, ¿no? Entonces, visto desde las dos perspectivas, ¿no? Desde los que todavía no se han lanzado al mercado laboral, los que tienen ese miedo al fracaso, esa sensación de, es que si muevo el pie para acá me voy a equivocar y eso no está bien, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Esa es una de las cosas que casi cuesta más, ¿no? Romper esa mentalidad. La cultura podrá venir de muchas vías, ¿no? De influencia, de familia, de amigos, de educación, de nivel socioeconómico, del propio país, etcétera, ¿no? Evidentemente, esto es algo muy, muy personal, pero nosotros siempre tratamos de centrarnos en ese aspecto. Y la gran sorpresa es que cuando te juntas con estos 30 chavales que os he comentado, que están ahora mismo desarrollando 15 de ellos, porque están todavía desarrollando 2 proyectos con unos mentores que les están ayudando, se han visto de repente en contacto con proyectos, con gente que les están apoyando, con gente que les está suavizando el camino, y te das cuenta que la ilusión que tienen en los ojos es increíble. Es algo que realmente te llena muchísimo, ¿no? Y al final es cómo podemos hacer que estas personas, a la vez de que sientan la ilusión, de que sientan que esto es posible, sientan que, oye, el hecho de poder ir avanzando se trata también a veces en ir dándote con las paredes. No es un camino recto en el cual tú eliges una dirección y, recorres la carretera. Tienes que ir cambiando de marcha, tienes que ir girando, tienes que ir eligiendo a veces caminos que no te gustan tanto, ¿no? En ese sentido, y lo que digo, no voy a extender mucho más porque ese es uno de los puntos principales donde nosotros sí que vemos que falta, o por lo menos cuando uno sale de la universidad se da cuenta que todo lo que ha recibido al final es una unidireccionalidad absoluta, en el cual no ha sido escuchado ni siquiera has compartido, ¿no? Y luego ocurre pues que también ocurren aspectos en los cuales sí hay desconocimiento de lo que puede implicar el riesgo, también a veces el propio proceso de decir yo también quiero compartir el éxito que yo tengo, ¿no? A veces también somos hay un término que oí una vez que me gusta mucho, que es el emprendedor Gollum, ¿no? Mi tesoro, en el cual yo no quiero compartir esto con nadie, ¿no? Pues eso es algo que a veces ocurre y eso es algo que también evita que las cosas se pongan en marcha, ¿no? Por último, también comentar que
También estamos en contacto con proyectos, con investigadores, estamos en proyectos con universidades que estamos poniendo en contacto. Y la gran barrera no es tanto de unir perfiles, la gran barrera es de comunicación, la gran barrera es de maneras de pensar. Y eso es algo que, bueno, en mi opinión, es algo que si podemos suavizar y podemos poner en contacto a estas personas, si podemos ponerles en la tesitura y en un ambiente en el cual puedan compartir y puedan experimentarlo, pues bueno, todo sería un poquito más sencillo. Por mi parte, nada más. Me quedo con una duda de lo que has dicho. Por cierto, también has incidido en el miedo al fracaso, que es algo de lo que hablaremos luego, porque sin duda tiene mucha importancia. Pero has hablado de que la gran barrera es la comunicación, es la manera de pensar. ¿A qué te estás refiriendo exactamente? Perdona, te pediría que ampliases durante 2 minutos más, te da pues, para que amplíes. O menos incluso. Cuando al final pones en contacto a una persona que, bueno, que lleva muchísimo tiempo, evidentemente, y además es natural, ¿no? Un investigador que lleva mucho tiempo trabajando en un laboratorio, trabajando con un equipo de investigación, en el cual pues, bueno, ha sacrificado mucho de su vida, ¿no? A la hora de poder descubrir algo, a la hora de encontrar algo que es novedoso, algo que es, bueno, que aporta un valor desde la parte del laboratorio y lo pones muchas veces en contacto. Fíjate, más que tema de comunicación, al final es un casi tema de prejuicios, ¿no? Que llegas al final y pones en contacto a personas como del mundo de los negocios con el mundo investigador. Y realmente te das cuenta que al final la sobreprotección es tan grande que esa comunicación no se realiza. Es decir, si una persona, un investigador, se diera cuenta de que realmente él mismo, probablemente con ese propio conocimiento que tiene, no es capaz únicamente él solo de poner adelante o de sacar adelante vamos a decir, un negocio, probablemente cedería un poquito más, ¿no? Y nos pasa a veces cuando en otros comités en los que estoy presente, pues de repente ves grandes proyectos con una gran tecnología y dices, bueno, esto es maravilloso, esto si realmente se pudiera enfocar de una manera correcta, sería espectacular. Y es que además lo ves diariamente. Y dices, ¿y cómo puedo decirle yo a esa persona que a lo mejor lo que le interesa es hablar con esta otra para que realmente pueda explicarle más o menos cuáles son las diferentes posibilidades? Y que al final se vea también la propia orientación estratégica como un valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay al final esas dos como prejuicios, ¿no? La parte más tecnológica, científica y la parte más de negocio. Sí, a ver si lo he entendido bien. Uno de los problemas importantes que puede encontrarse, con los que puede encontrarse un emprendedor de cualquier rama de emprendimiento que quieras, puede ser la soledad. Bueno, en este sentido, a la hora de formación de equipos es más un tema de incompatibilidad, pero sí es verdad que hay ciertos emprendedores que te cuentan, y más de uno me ha pasado a mí, que al final me dice, oye, mira, es que al final estoy muy solo. Es verdad que a veces pasa, ¿no? También es verdad que lo que se busca también es complementar los equipos para que tampoco estés tan solo, ¿no? Pero sí es verdad que a veces más de un emprendedor me ha llegado y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Me apetece trabajar en un sitio porque me apetece hablar con la gente. Bueno, para eso también están porque al final tiene empleados, tiene sus empleados, está con su empresa y dice, vale, sí, pero es que al final no tengo una relación del día a día. Y también eso hay que verlo, ¿no? También hay que ver, no te digo que sea el caso general, pero sí que me ha pasado y sí te encuentras con situaciones de ese estilo. Venga, vamos con Juan Roure, que es profesor en el IES y otro pedazo de currículum, naturalmente, pero en fin, luego lo repartiremos. Adelante, Juan, es que tenemos que ganar tiempo porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Muy bien, pues nada, Fernando, encantado. Bueno, primero que nada es una satisfacción poder estar aquí con otras dos escuelas reflexionando sobre un tema pues que la verdad es que es un tema apasionante, un tema que aparte ha sido pasión para mí durante mi vida y llevo pues francamente 25 años estudiándolo, practicándolo y no sé si practicando de otra forma que es emprender invirtiendo. Por tanto, estoy encantado de poder compartir esta reflexión. Yo quizá un poco en línea con lo que Javier comentaba, un par de reflexiones primero. Vamos a ver, primero, esto es un tema que no es nuevo. Puede ser que en un momento determinado España lo necesite más, menos, pero esto va de largos. Esto ya hace muchos años que en otras partes del mundo y aquí en España también pues, se ha trabajado. Lo que pasa es que ahora pues, parece que suena más y quizá es verdad que lo necesita más del país. Y también es verdad que está explotando mucho más porque lo del tema del riesgo al final es un tema de alternativas. La gente tiene menos alternativas y por tanto se emprende más
y hay más necesidad de emprender. Por tanto, este no es un tema nuevo en absoluto. Este es un tema muy complejo, muy complejo. O sea, ir a Israel una visita y pensar que este es el modelo no va. Esto es un problema muy complejo. Y os puedo explicar una anécdota que no sé si os puede servir, pero en mi caso, que tengo la suerte de conocer un poco mejor, quizá por la edad, las escuelas, y aparte en ESADE tengo la suerte de haber sido exalumno, hice el máster en ESADE y después de trabajar aquí unos años, a través del IES me dieron la oportunidad de irme a Estados Unidos. Fui un año a Harvard y entonces el tema de emprendeduría en Harvard no estaba muy bien y después del año tuve la oportunidad de entrar en Stanford y me fui a hacer el doctorado en Stanford para profundizar sobre este tema. Mi objetivo era hacer la tesis sobre qué factores influyen en crear un entorno fértil para emprender, lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al año de estar allá y cuando fui a presentar la inicial propuesta y fui a un comité de tesis en que había pues, un premio Nobel, que igual posiblemente conocéis muchos o habéis conocido, que es Arrow, después de la presentación el hombre estaba más o menos siempre más o menos dormido, pero había un momento que se despertaba y ya temblabas, ¿no? Entonces cuando ya presenté y tal, todos los entornos aquí, no sé qué, que si la universidad es muy importante, que si el Estado es muy importante, que si las empresas que están aquí son muy importantes, que si el ecosistema de abogados y venture capital es importante. Entonces, me dice, Juan, nosotros nos encantaría que te quedaras aquí muchos años, y por tanto que pudieras estudiar este tema. Dice, pero si piensas en terminar el doctorado y algún día volver a España, mejor que mires un problema un poquito más sencillo. Pues esto es la historia. Hoy no creo que se haya avanzado muchísimo más. Por tanto, este es un problema complejo. Al final me tuve que limitar a un problema bastante más sencillo, que es que todavía tampoco he descubierto mucho, pero que es factores que predicen el éxito de nuevos proyectos. Pero este es un tema muy complejo y la formación de la que estamos hablando hoy es solo una pequeña parte de todo este problema. Este problema que influye muchísimo pues, la aceptación social, influye muchísimo, evidentemente, el entorno de capital, influye muchísimo la infraestructura industrial que haya o no haya, etcétera, etcétera. Por tanto, este es un problema complejo. Ahora, desde la formación podemos y debemos, y creo que estamos haciendo una contribución significativa. Evidentemente, cada institución desde su punto de vista. Aquí estamos hablando de 3 instituciones que algunos rankings nos confunden, pero es que somos totalmente distintos. O sea, yo conozco muy bien ESADE, porque aparte de ser exalumno, pues he tenido la suerte de estar en el comité de tesis de Eugenia, que es la DIN en tema de entrepreneurship, y tenemos la suerte de hablarlo de vez en cuando. Y estas son 2 instituciones, el IES y ESADE, por ejemplo, que si las fusionáramos, prácticamente no coincidimos en nada. O sea, pues que, por ejemplo, ESADE pues, es una escuela que se creó para hacer una carrera, y esto ha influido toda la vida. Y ahora, pues, evidentemente, también se hacen ejecutivos y también se hacen MBAs. El IES es una escuela que se creó para emprendedores y altos directivos. Y esto luego pues, se bajó a máster, pero nosotros no tenemos ni una carrera, o sea, no hacemos nada de carreras. Por lo tanto, el IES, en cuanto al presupuesto, pues el 70% del presupuesto son formación para altos directivos y emprendedores. Y por tanto, esto es lo que hacemos nosotros en cuanto a formación, que es muy distinta que cuando formas, evidentemente, gente de carrera. Por tanto, la formación y el enfoque, cada uno desde su ángulo ha de dar su aportación. Desde el IES, ¿qué hacemos? Pues muy brevemente, intentamos darle un enfoque global, porque no es solo educación, hacemos actividades en que promovemos el reconocimiento de los emprendedores, coorganizamos pues, el Emprendedor del Año, coorganizamos el mejor deal del año en Venture Capital, coorganizamos lo que es la evaluación de los mejores proyectos, las empresas que más crecen en Europa durante los últimos años. Por tanto, hay una facción aquí de reconocimiento social, de que la sociedad vea al emprendedor de forma muy distinta. Pero a la vez, pues dentro de los cursos los damos. Entonces, damos cursos en los cuales pensamos que el emprender
no es un tema de persona, la persona influye, pero el emprender es un proceso que tú puedes practicar y puedes mejorar y que la segunda vez lo haces mucho mejor que la primera y la tercera mucho mejor que la segunda. Y por tanto, lo que intentamos es familiarizar a los altos directivos, a los que son emprendedores y quieren seguir emprendiendo a través del alumni. Por tanto, esto en cuanto a la faceta innovadora. ¿La escuela es innovadora? Hombre, si no sería difícil que, no sé, en tema de Executive Education, pues pudiéramos estar permanentemente en los últimos 5 años entre las 3 primeras escuelas del mundo compitiendo pues con Harvard o con Stanford, que en Executive Education está bastante más abajo. Por tanto, esto en cuanto a innovación dentro. En cuanto al tema de la escuela, yo creo que esto es un tema bastante de la sociedad, y en esto influye mucho nosotros los padres, influye tanto más la escuela. Pero tenemos que tener en cuenta que mírate los libros que tenemos y la dimensión política que hemos tenido, sobre todo durante unos años, sobre la dimensión emprendedora es un desastre. Y es un desastre en el sentido de cómo están percibidos los emprendedores y los empresarios en esta dinámica de escuela. Por tanto, o cambiamos nosotros como padres y promovemos profesores que sean un poco más emprendedores, que vean que esto forma parte de la sociedad y que el emprender forma parte es una opción de carrera tan legítima o más como cualquier otra profesión, incluso diría que cualquier profesión puede ser emprendedor, o de lo contrario esto no cambia. Y esto pasa desde el tema de la educación hasta el tema fiscal que estamos teniendo. El tema fiscal que estamos teniendo está ahuyentando a los emprendedores, ahuyentando. Por tanto, esto va en tener, en definitiva, una sociedad mucho más emprendedora y en la escuela, pues lógicamente desde los profesores hasta los padres tenemos que jugar un papel esencial en ver que el emprender forma parte de la dimensión humana y que, por tanto, esta faceta la tenemos que poner en casi cualquier actividad que desarrollemos. Y con esto, no sé si te hemos contestado, pues supongo que no, pero es que gracias por hacer la pregunta. Hay tanto que contestar, Juan, a esto que, en fin, realmente se hace difícil en una sola sesión, y eso que nos hemos pasado media hora. Ya les dije yo que merecía la pena, es que menudos ponentes teníamos. Muchísimas gracias.